La guerra hace algo con las personas. No solo las cosas obvias, la violencia, la pérdida, las decisiones que nadie debería tener que tomar. Hay algo más. Algo que sucede en los espacios entre el combate, en los momentos tranquilos, en las cosas que los soldados ven y que no encajan en ningún informe oficial, ninguna sesión informativa de después de la acción, ninguna explicación coherente. ¿Qué le sucede a una persona cuando presencia algo para lo cual su entrenamiento nunca la preparó? Cuando sus instintos gritan que algo está mal, pero no hay enemigo contra el cual luchar, ninguna respuesta táctica en el manual. Esto es lo que han aprendido los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. La guerra te expone a más que balas y explosiones. A veces te expone a cosas que permanecen, cosas que se quedan contigo mucho después de que termina el despliegue, cosas que cambian la forma en que entiendes el mundo. Las siguientes cuentas provienen de miembros del servicio que experimentaron momentos que aún no pueden explicar, momentos que violaron la lógica en la que habían sido entrenados a confiar. Estas no son historias de combate, estas son del otro tipo, el tipo que te despierta a las 3 a.m., el tipo que te hace cuestionarte qué es real. El sargento James Hartley era un veterano de 19 años del ejército, estacionado en la base operativa avanzada Salerno en la provincia de Paktika, Afganistán. Había participado en 3 despliegues, visto combate, perdido amigos, participado en operaciones que la mayoría de las personas nunca entenderá. Para 2009, nada lo asustaba más, o eso creía. La base no estaba bajo fuego activo ese mes. Era el tipo de calma que te ponía más ansioso que el caos, el tipo de espera. El tipo donde tu mente comienza a jugarte trucos, porque tu cuerpo todavía funciona en alerta máxima, incluso cuando no hay nada de qué estar alerta. El combate lo podías manejar. Era el silencio lo que afectaba a la gente. Hartley había sido asignado a la vigilancia del perímetro durante todo el mes. Ese era su turno, principalmente turnos nocturnos, caminando por la línea de cercas, verificando las puertas, manteniendo vigilancia visual del terreno circundante. Era trabajo tedioso, el tipo de trabajo que permitía que tu mente deambulara, el tipo de trabajo que, en un lugar como Afganistán, podría matarte si no tenías cuidado. Pero Hartley tenía cuidado. El cuidado lo había mantenido vivo durante 3 despliegues. El cuidado era su religión. La noche en cuestión fue sin remarcar. Había estado frío, el tipo de frío que sube desde la tierra en las montañas, incluso cuando el día había sido caluroso. Hartley estaba vestido para ello, capas, botas, su rifle asegurado y listo, no colgado, sino posicionado para poder levantarlo si era necesario. Su visor de imágenes térmicas estaba montado y verificado. Su radio estaba en la frecuencia correcta. Todo era exactamente como debería ser. Caminaba por la línea de cerca norte aproximadamente a las 2:30, la parte más fría de la oscuridad, el tipo de oscuridad que obtienes en elevación, en las montañas, donde el cielo parece menos negro y más como ausencia, como si algo fundamental faltara del mundo. La cerca en sí era una combinación de enlace de cadena y alambre de púas, alambre de navaja, que desgarraría cualquier cosa que intentara atravesarlo. Del otro lado había terreno abierto, rocas, arbustos, las formas gris-negras del paisaje afgano extendiéndose hacia el horizonte. Más allá del perímetro inmediato, las crestas de las montañas creaban una línea dentada contra el cielo ligeramente menos oscuro. Todos los demás estaban en los barracones o en su rotación de descanso designada. Había un puesto de guardia cada 100 metros aproximadamente, pero estaban vacíos esta noche. Solo Hartley y la noche y el viento moviéndose a través del alambre de púas. El viento hacía un sonido como si algo estuviera respirando. Fue entonces cuando lo escuchó. Era un sonido que no podía identificar de inmediato. No un vehículo conocía el sonido de cada vehículo en la base, no disparos de armas pequeñas, no voces. Era como respiración, pero no respiración humana. Era rítmico, húmedo, y parecía venir de la oscuridad más allá de la cerca, en algún lugar del terreno abierto, pasado el perímetro, allá en la nada. Hartley dejó de caminar, se mantuvo en su posición y escuchó. Su entrenamiento tomó el control, localizar la fuente del sonido, determinar la distancia, evaluar el nivel de amenaza, reaccionar en consecuencia, pero no había nada a que reaccionar aún. Solo el sonido de la respiración.
constante y paciente, como si algo estuviera inhalando y exhalando en un ciclo continuo, dentro y afuera, dentro y afuera. Pensó que tal vez era un animal, cerdos quizás. Afganistán tenía cerdos salvajes que se movían a través de las montañas por la noche. O tal vez una mula, tal vez una herida, moviéndose a través del arbuste buscando agua o refugio. Afganistán tenía todo tipo de cosas moviéndose a través de la oscuridad. La mayoría eran inofensivas. La mayoría solo estaban intentando sobrevivir, como todo lo demás. Pero había algo en el sonido que hacía que sus dientes se apretaran. Algo que enviaba una señal hacia arriba por su columna, que decía que esto está mal. No necesariamente peligroso, solo mal, fuera de lugar. Un sonido que no debería existir en esa ubicación en ese momento, sin ninguna razón que pudiera articular. Lo reportó por radio, tranquilamente, sin alarma en su voz, solo un informe profesional. Hartley había aprendido hace mucho tiempo que el pánico era contagioso en una red de radio. Mantenías tu voz nivelada, la mantenías firme, reportabas hechos, no sentimientos. Base, aquí perímetro 1. Tengo algo. Línea de cerca norte. Contacto de audio solamente. Suena como un animal, pero no estoy identificando la especie. Sin visual, sin firma térmica en este momento. Hubo una pausa. Luego la voz del cabo Martínez, quien estaba gestionando la radio esa noche. Perímetro 1, espera. Voy a alertar al equipo de reacción rápida. El equipo de reacción rápida era un equipo de 6 soldados que podían ser desplegados en cualquier lugar de la base en menos de 2 minutos. Generalmente eran llamados para amenazas de seguridad reales, para posibles brechas, para situaciones donde la vigilancia del perímetro necesitaba refuerzo inmediato. Hartley no había dicho que fuera una amenaza. Había dicho que tenía contacto de audio con algo no identificado, pero Martínez sabía mejor. En una zona de guerra, el contacto de audio no identificado a las Bosameres siempre era tratado como una amenaza potencial. Perímetro 1, que está siendo reunido. Estás autorizado para investigar. Envía una bengala si necesitas apoyo inmediato. No perseguir más allá de la línea de cerca. Repito, no perseguir más allá de la línea de cerca. Entendido, base. Voy a moverme más cerca y evaluar. Hartley tragó. No se suponía que debía tener miedo. 19 años, 3 despliegues. Esto era rutina. Algún animal probablemente, algo moviéndose a través de la noche. Nada inusual para una base operativa avanzada en el Hindu Kush. Se movió hacia la cerca, su rifle posicionado bajo, su linterna en su otra mano. El sonido de la respiración continuó. Definitivamente venía de más allá de la cerca, del terreno abierto. El sonido era constante, casi mecánico en su regularidad. Dentro, afuera, dentro, afuera. Cuanto más se acercaba Hartley a la cerca, más podía escuchar algo más debajo de la respiración. Una especie de crujido, como algo moviéndose a través de arbustos, pero lentamente, deliberadamente, esto era lo suficientemente cerca. El alambre de púas ralentizaría cualquier cosa lo suficiente para que pudiera disparar si era necesario. La respiración se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido había sido. Al menos el sonido era algo real, algo que existía de una manera mensurable. El silencio era la ausencia de explicación, la ausencia de cualquier cosa a la que reaccionar. Hartley barrió con su linterna el terreno más allá de la cerca. El haz cortó a través de la oscuridad, iluminando rocas, vegetación de arbustos, el terreno desigual. Nada se movía. Encendió el visor de imágenes térmicas, montado en su rifle, e inspeccionó el área frente a él. El dispositivo iluminaría cualquier cosa cálida, cualquier cosa con una temperatura corporal. Cualquier cosa viviente brillaría contra el fondo frío de rocas y tierra. Nada. Ajustó el visor, extendió el rango, inspeccionó hacia adelante y atrás a través de un arco de 100 metros del terreno frente a él. La imagen era clara. El dispositivo funcionaba correctamente. Podía ver firmas de calor distantes de la base detrás de él, otros soldados, generadores, el calor que la presencia humana creaba. Pero allá, más allá de la cerca, no había nada. Sin firma térmica, sin cosa viviente que su equipo pudiera detectar. Se quedó de pie allí durante lo que le pareció un largo tiempo. Tal vez 2 minutos, tal vez 10.
El tiempo hace cosas extrañas en la oscuridad cuando tienes miedo, cuando estás intentando reconciliar lo que escuchas con lo que ves, cuando tus sentidos te están dando información contradictoria. Luego lo escuchó de nuevo. La respiración, pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba detrás de él. Hartley se giró rápidamente, su rifle subiendo, su linterna barriendo la línea de cerca, el suelo del perímetro, el alambre de púas y los puestos de guardia, el diseño familiar de la base. Nada, pero la respiración todavía estaba allí, definitivamente dentro de la cerca ahora. Definitivamente cerca, más cerca de lo que había estado antes. Podía escucharla claramente, ese sonido húmedo y rítmico, dentro y afuera, dentro y afuera. Lo reportó de nuevo. Su voz fue diferente esta vez, más dura, controlada, pero con un borde, con miedo debajo. Base, necesito apoyo. Línea de cerca norte, algo se ha movido dentro del perímetro. La respuesta fue inmediata. Todo protocolo profesional, tranquilo, abandonado. Todas las unidades, tenemos posible brecha de cerca norte. Esto no es un simulacro. El equipo de reacción rápida se está moviendo. Todos los guardias de unidades estar alerta. El Crafoord llegó desde el este, escaneando el perímetro con sus armas. Otros guardias se movieron a secciones adyacentes de la cerca. El comando había reunido a todos los que podían ser liberados. Barrieron la línea de cerca con todo lo que tenían. Imágenes térmicas, visión nocturna, linternas que creaban un perímetro de luz blanca áspera. Perros, 2 pastores alemanes traídos de los perriles, alerta y listos, entrenados para detectar presencia humana y animal. No encontraron nada, sin huellas, sin signos de entrada forzada, sin evidencia de que algo viviente hubiera cruzado la cerca del perímetro o se hubiera movido a través del interior de la base. Los perros no alertaron sobre nada. Olfatearon alrededor de donde Hartley había estado de pie. Circularon el área inmediata, no encontraron nada de interés y se asentaron en posiciones neutrales. Las imágenes térmicas mostraban solo la noche fría y los cuerpos cálidos de los soldados conduciendo el barrido. La respiración nunca volvió. Hartley fue interrogado durante 45 minutos. El comando necesitaba entender qué había escuchado, dónde lo había escuchado, cuándo había cambiado de posición. Describió todo en detalle. Su voz se mantuvo firme, su relato se mantuvo consistente. No hizo afirmaciones sobre cuál era la fuente. Solo reportó lo que había percibido: el sonido de la respiración, el cambio de posición, la falta de confirmación visual o térmica de una fuente. Cuando terminaron con él, un oficial le dijo que terminara su vigilancia, monitorear la misma área durante el resto de la noche, reportar por radio cualquier otra anomalía, reportarse para sesión informativa con inteligencia a la mañana siguiente. Hartley terminó su vigilancia. La respiración nunca volvió. La noche volvió a su silencio normal. Solo el viento en el alambre, el zumbido distante de generadores, la ocasional voz de la radio, sonidos normales de la base, oscuridad normal. Completó un informe a la mañana siguiente. Dijo que probablemente era un animal, algo que se había movido a través rápidamente. Dijo que sus nervios probablemente lo habían llevado a malinterpretar el cambio de ubicación del sonido. El sonido podía ser engañoso en un terreno como ese. Ecos, condiciones de viento, la forma en que tu cerebro procesaba información auditiva cuando estabas estresado. Dijo todas las cosas que tenía sentido decir, las cosas que tenían explicaciones racionales, las cosas que su entrenamiento le decía que dijera cuando experimentaba una anomalía que no podía explicarse a través de marcos militares estándar. Pero él sabía que había escuchado y sabía que no había visto. Inteligencia lo sesionó a la mañana siguiente. Hicieron las mismas preguntas que el comando había hecho. Tomaron notas. Parecía que lo tomaban en serio. También parecían no sorprenderse. Cuando Hartley preguntó si algo similar había sido reportado antes, el oficial de inteligencia simplemente dijo: recibimos reportes como este ocasionalmente. Generalmente resulta ser fauna. A veces es algo que no entendemos, pero generalmente no atraviesa el perímetro, así que no investigamos más. Hartley entendió lo que le estaban diciendo. Olvídalo. Sigue adelante. No pienses en ello. Muchas cosas inexplicables sucedían en las bases operativas avanzadas. Muchas cosas que no encajaban en marcos estándar. El ejército había aprendido a aceptar eso y seguir adelante. Cuando rotó 3 meses después,
Hartley era un hombre diferente, no roto, no traumatizado por combate o pérdida. Había sobrevivido a esas cosas y había aprendido cómo procesarlas. Habían llegado a ser parte de su historia, su identidad, su comprensión de sí mismo como un soldado que había hecho cosas duras en lugares difíciles, pero algo se había desplazado en él, algo en la forma en que entendía el mundo, algo en los supuestos fundamentales sobre los que había construido su vida, porque había escuchado algo que no debería existir, algo que hizo sonido, pero no dejó huella, sin firma térmica, sin evidencia de ser real. Algo que se movió de fuera de la cerca a dentro de la cerca, en una base cerrada con guardias armados y medidas de seguridad y protocolos diseñados específicamente para detectar entrada no autorizada. Lo había escuchado y nunca había encontrado una explicación. Años después, sentado en casa en Colorado, Hartley ahora era un contratista civil. Trabajaba en consultoría de seguridad. Tenía esposa, tenía un perro. Tenía todas las cosas que la gente normal tenía: una casa con hipoteca, un vecindario, rutinas. Pero en los momentos tranquilos, los momentos antes del sueño, los momentos cuando el mundo está quieto y la oscuridad es completa, todavía lo escuchaba. Esa respiración, ese sonido húmedo y rítmico, dentro y afuera, aún paciente, aún sin prisa, aún presente en algún lugar de su memoria, negándose a desvanecerse de la forma en que la mayoría de las experiencias malas eventualmente lo hacen. Todavía se preguntaba qué está de pie fuera de tu línea de cerca en la oscuridad, haciendo sonidos que no significan nada. ¿Qué tiene la capacidad de moverse sin ser detectado a través de una instalación militar asegurada? ¿Qué existe en lugares diseñados específicamente para prevenir su existencia? Todavía no tenía una respuesta y había aprendido a aceptar que probablemente nunca la tendría. Este tipo de momentos, donde el entrenamiento e instintos de un soldado chocan con algo que no pueden explicar, se quedan con las personas. No se desvanecen como lo hacen las historias de combate. El combate lo puedes procesar. El combate tiene una narrativa, una secuencia de eventos que tiene sentido dentro de un marco militar. Alguien dispara, tú disparas de vuelta. Alguien muere, lo lloras. Presentas un informe, sigues adelante. Hay una estructura, incluso si es terrible, pero los momentos inexplicables, esos no tienen estructura. Esos no encajan en ninguna narrativa, excepto la suya propia. Viven en los espacios de la lógica. Resisten la explicación. Persisten exactamente como ocurrieron, extraños, incomprensibles, inmutables, y no son raros, no realmente. Si le preguntas a los soldados, realmente pregúntales. En los momentos tranquilos, cuando no están desempeñando lo que se supone deben ser, encontrarás que muchos de ellos han experimentado algo similar, algo que no tuvo sentido, algo que violó las reglas de la realidad tal como la entendían. Otros miembros del servicio han estado al borde de lo que comprenden y han escuchado o visto algo que los hizo cuestionarlo todo. Los hizo preguntarse si había partes del mundo, partes de la existencia, que simplemente no estaban contabilizadas en ninguna capacidad oficial. La teniente Sarah Chen fue asignada a Camp Dwyer en la provincia de Helmand en el verano de 2010. Era oficial de logística, gestión de cadena de suministro, seguimiento de inventario, el tipo de trabajo que mantenía la base en funcionamiento, pero que generalmente no la ponía al borde de nada peligroso o extraño. No se suponía que estuviera en peligro. Se suponía que estaría segura, haciendo trabajo de escritorio, gestionando hojas de cálculo y solicitudes de suministros. Pero Camp Dwyer no era un lugar seguro, ni siquiera para personas trabajando detrás de escritorios. Trabajaba largas horas en un contenedor de envío convertido que servía como oficina de comando. Había sido reutilizado de algún transporte civil, tal vez un contenedor de carga de algún puerto comercial en algún lugar. Ahora funcionaba como el centro nervioso de las operaciones de la base, sin ventanas. Luces fluorescentes que zumbaban constantemente, el ruido ambiental de un generador corriendo afuera, proporcionando poder para las luces, las computadoras, el equipo de radio que mantenía la base conectada a la estructura de comando más grande. Era su trabajo rastrear munición, suministros médicos, combustible, comida, todo lo que fluyera a través de la base, todo lo que mantenía la operación en funcionamiento. A veces trabajaba en ese contenedor durante 12, 14 horas seguidas. Conocía cada rincón,
cada aboyad profesional que no pudiera existir. Algo que estaba en el espacio alrededor de ella, pero se negaba a proporcionar cualquier evidencia de su existencia. Nunca volvió a trabajar en esa oficina. Solicitó una reasignación a la unidad de suministro de campo, la que lealmente conducía suministros a posiciones periféricas. Era más peligrosa en algunos aspectos. Estabas expuesta, vulnerable, más probable de encontrar fuerzas hostiles, artefactos explosivos improvisados, emboscadas, todas las amenazas tácticas estándar de una zona de guerra. Pero era mejor que estar sola en ese contenedor. La solicitud fue aprobada. Pasó el resto de su despliegue haciendo recorridos de suministro, conduciendo vehículos, manteniéndose al aire libre, rodeada de otras personas, otros soldados, otros testigos. Años después, Chen todavía evitaba espacios pequeños y cerrados. Tenía problemas para dormir cuando el clima era muy tranquilo, esa quietud previa al amanecer que le recordaba esa noche en el contenedor. Tomaba medicación para dormir. Ejecutaba una máquina de ruido blanco. Mantenía las luces encendidas. Había aprendido a manejar la ansiedad. Aprendió a funcionar a pesar de ella. Aprendió a vivir en un mundo que de repente parecía menos estable que lo que había sido antes de esa noche. Y nunca aceptó completamente la explicación de que había sido un animal, que había sido su imaginación, que habían sido sus nervios y miedo, creando una experiencia que no fue real, porque sabía que había escuchado. Lo había escuchado claramente, distintamente, repetidamente, y sabía que dos soldados no habían encontrado nada en ese techo, a pesar de la evidencia de que algo definitivamente estaba allí. Algo que hizo sonido, algo que se movió con propósito, algo que existía fuera de los límites de lo que podía explicarse fácilmente. Años después, aún pensaba en que existen lugares como ese, en los espacios entre el perímetro de la base y el desierto abierto, en los momentos entre la oscuridad y la mente humana aterrorizada, en los espacios que deberían ser seguros, pero de alguna manera no lo eran. Chen nunca lo supo, y esa incertidumbre se convirtió en parte de ella, parte de lo que aprendió sobre el mundo que era más grande que su comprensión, que contenía cosas que no podía cuantificar o explicar, que a veces podías hacer todo bien y aún así encontrar algo que violaba cada regla que habías aprendido sobre cómo funcionaba la realidad. Ambos soldados están en casa ahora. Ambos están vivos. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero ambos cargan algo que no pueden explicar completamente. Hartley tiene la estructura y seguridad de la vida civil. Chen trabaja en logística civil. Tiene una carrera, tiene estabilidad, tiene todas las cosas que se supone deben llenar el espacio que el despliegue deja atrás. Pero en los momentos tranquilos, los momentos antes del sueño, los momentos cuando el mundo está quieto y la oscuridad es completa, recuerdan. Escuchan la respiración, escuchan el crujido, sienten la presencia de algo que no debería estar allí. En lugares donde nada inusual existe, según cada dispositivo de medición, cada herramienta científica, cada explicación racional disponible para nosotros. ¿Qué les sucede a los soldados en zonas de guerra? ¿Qué encuentran que la física y la biología y el entrenamiento no pueden explicar? ¿Por qué estos momentos se quedan con las personas de la manera en que lo hacen? ¿Por qué resisten los procesos normales de memoria y desvanecimiento? No tenemos respuestas a estas preguntas. El ejército no tiene explicaciones oficiales. Inteligencia no tiene marcos para entender. Las experiencias permanecen inexplicadas, no porque sean sobrenaturales o imposibles, sino porque simplemente no encajan en el mundo tal como lo entendemos. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo. No el misterio en sí, sino el hecho de que el misterio existe en absoluto. Que en un mundo donde tenemos imágenes térmicas y soldados entrenados y protocolos documentados y siglos de conocimiento científico acumulado, todavía hay cosas que escapan a la explicación. Todavía hay espacios en lo que sabemos. Que aún, después de todo lo que hemos aprendido, después de todo lo que hemos construido, hay cosas en la oscuridad que desafían la comprensión, cosas que resisten la categorización, cosas que hacen sonido y no dejan rastro. Cosas que se mueven a través de espacios que no deberían poder acceder. Hartley y Chen regresaron del hogar de Afganistán.
Pero Afganistán no regresó completamente con ellos. Partes permanecieron, preguntas que nunca serían respondidas, sonidos que nunca serían explicados, experiencias que nunca encajarían en la narrativa de una vida normal. Eso es lo que la guerra hace a veces. No solo te cambia a través del combate y la pérdida. A veces te cambia al mostrarte que hay límites a lo que entiendes, hay límites a lo que tu entrenamiento puede prepararte, hay límites a lo que el mundo está dispuesto a explicar. Gracias por escuchar estas cuentas. Si has servido o si alguien cercano a ti lo ha hecho, entiendes cómo estos momentos se convierten en parte de una persona. Las cosas que no puedes explicar se quedan contigo más tiempo que las cosas que puedes. Si has tenido experiencias que no se ajustaban a la narrativa, que desafiaban la explicación, experiencias en despliegue o en el extranjero, o en cualquier contexto donde encontraste algo que no tenía sentido, déjalas en los comentarios. No estamos aquí para juzgar, no estamos aquí para descartar, estamos aquí para escuchar. No tenemos todas las respuestas aquí, solo estamos intentando entender, solo intentando honrar las experiencias de aquellos que han estado en lugares que la mayoría de nosotros nunca iremos, lugares donde las reglas son diferentes, donde la explicación se vuelve más difícil, donde te ves obligado a aceptar que el mundo contiene misterios. Gracias por respetar el servicio de aquellos que han compartido sus historias. Suscríbete a nuestro canal para más cuentas de aquellos que han estado al borde de lo que entendemos. Y recuerda, algunas historias se quedan contigo porque están destinadas a hacerlo. Algunas experiencias te cambian porque revelan algo verdadero sobre la naturaleza de la existencia. Algo que no puede ser invisible, algo que no puede explicarse. Algunos momentos en la guerra te enseñan que el misterio es real y que a veces ese conocimiento es la cosa más importante que puedes aprender.